Ok. A la hora que usted guste, podemos empezar. A la hora que usted guste. Muy bien. Muy buenas tardes, hermanos todos. Aquí nos encontramos en esta plataforma listos para ir a nuestro hermano Ramón Herrera, que nos va a traer otro capítulo del libro de los Hechos. Si no me equivoco, es el capítulo 18. Así es, ok. Y bienvenidos todos los hermanos aquí a la plataforma. Quizás entren otros, o a lo menos uno más, Eduardo Rangel. Como quiera, si no, vamos a principiar y vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge que nos dirija la primera oración y luego nuestro hermano Mario Javier Moreno la que se da después de la lección que va a dar nuestro hermano Ramón Herrera. Siempre nuestro propósito es enseñar el Evangelio, enseñarlo en su sencillez, enseñarlo de tal manera que también las personas que no son miembros de la Iglesia de Cristo también pueden oír y entender la palabra de nuestro Dios. Así de que vamos a principiar en esta tarde y le vamos a dar el lugar a nuestro hermano Jorge que nos dirija la oración. Hermano. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre y Dios Todopoderoso, Padre, le damos gracias por esta oportunidad que tenemos a través de esta plataforma, que nos siga bendiciendo, Padre, a como seguimos escuchando su palabra. Pedimos, Padre, a este tiempo que le da de palabras, Padre, a nuestro hermano Ramón, la cual nos va a enseñar, Padre, de su palabra. Le damos gracias por todos aquellos hermanos que se conectan a través de esta plataforma y todos los hermanos alrededor del mundo, Padre, que siempre están tratando de buscarle y de servirle con todo el corazón. También para aquellos, Padre, que tienen el privilegio de escuchar su palabra a través de esta plataforma o tal vez a través de cualquiera de nuestros hermanos, pedimos, Padre, que sus corazones estén listos para escuchar y obedecer su palabra. Le damos gracias, Padre, por todas estas cosas, a través del nombre más precioso, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Gracias por esta nueva oportunidad que se me da de poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Ojalá que en esta tarde podamos aprender algo que nos ayude en nuestra vida espiritual. Por ahí les voy a pedir, si escuchan que carraspeo o me da tos, es que ando un poco mal de la garganta, pero esperemos que todo vaya bien. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por el esfuerzo que hacen de estar aquí presentes. También por aquellos que escucharán este tema, este estudio. Rogamos a nuestro Dios que su palabra trabaje en sus corazones. Hoy en esta tarde, hermanos, pues nos toca estudiar, ¿verdad? O ver el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Esperemos que Dios nos ayude a entender este mensaje. Seguramente muy interesante, como muchos otros de mis hermanos han expuesto en este libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Vamos a dar inicio, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hechos capítulo 18 y vamos a leer el versículo 1. En esta tarde voy a estar usando la Biblia de las Américas. Dice el versículo 1. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Como bien nuestro hermano Javier lo decía en el estudio pasado,
cuando Pablo estuvo presente allá en el Areópago, debatiendo, ¿verdad? Con muchos filósofos, hombres que según ellos tenían mucha sabiduría. Y después de debatir, dice aquí el versículo 1 que Pablo sale de Atenas y se va a Corinto. Y lo que vamos a ver a través de este capítulo, hermanos, es el final del segundo viaje misionero y el inicio del tercero de Pablo a los gentiles. Y pues siempre es bueno, ¿verdad?, saber algo acerca de esta ciudad de Corinto, porque dice ahí que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Bueno, Corinto era una ciudad en aquel tiempo muy importante. Era una ciudad del imperio, podemos decir, del imperio romano. Era una ciudad donde había muchos negocios, una ciudad rica, podemos decirlo, en donde los negocios se manejaban a través de embarcaciones, a través del mar, ¿verdad? Era una ciudad, hermanos, cosmopolita, compuesta de griegos, romanos y aventureros que empleaban y tramitaban negocios día a día. Y, ¿por qué no decirlo también? Que frecuentaban de noche muchos centros nocturnos, porque era una ciudad en donde estaba enloquecida por el placer. Había mucho pecado en lo que podemos decir en la sexualidad. Tenían muchos templos consagrados a la diosa de la fertilidad, Afrodita. También era una ciudad de mente deportiva. Era el hogar de lo que en aquel tiempo se nombraban Juegos Ísmicos, segundos de los Juegos Olímpicos. Y podemos decir con toda seguridad, hermanos, que era justamente el tipo de ciudad metropolitana que Pablo estaba buscando para esparcir el evangelio al mundo entero, a muchas personas. Y allí llegó el gran apóstol Pablo a hablar, a predicar el evangelio, la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, qué podemos aprender de este interesante capítulo. Dice el versículo 2, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Y dice el versículo que fue a ellos. Es importante también, hermanos, que conozcamos un poquito acerca de esta pareja, de este matrimonio, Priscila y Aquila. ¿Quiénes eran ellos? Porque a través de leer la Sagrada Escritura podemos darnos cuenta que ellos fueron compañeros de Pablo. Eran originalmente residentes de Roma, pero se trasladaron a Corinto a causa de que Claudio había ordenado a los judíos que salieran de Roma. Según los historiadores, los judíos estaban dando muchos problemas de ya hacía muchos años, y este emperador Claudio los echó para afuera. Ya no quería que estuvieran ahí, ¿verdad? Entonces, esta pareja se traslada a Corinto y ellos fueron los que abrieron las puertas de su hogar al apóstol Pablo cuando entró por primera vez en Corinto.
Además, también fue la pareja que inició el negocio junto con Pablo como fabricantes de tiendas de campaña. Más tarde viajaron con Pablo a Éfeso, donde se asentaron ahí en el capítulo 18, versículo 19, dice que ellos se quedaron ahí en ese lugar, ¿verdad? La principal característica que tenemos de esta pareja, hermanos, fue la de un corazón sincero, de un corazón abierto y una casa con sus puertas siempre abiertas. Donde quiera que los encontramos, vemos que su casa es el centro para la adoración cristiana y para la comunión entre los hermanos. Ellos fueron los que recibieron al joven predicador Apolos dentro de su casa para instruirlo en la fe, como lo vamos a ver más adelantito, ahí en Hechos 18, versículo 24 al 26. Tenían reunión en su hogar, según Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19, 16-19, dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. También podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo los llamó mis colaboradores, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Ahí en Romanos 16:3 dice: saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. La palabra colaboradores quiere decir compañeros en el mismo trabajo. Eran colaboradores con el apóstol Pablo, eran una pareja que se dedicaba a impartir, a predicar también el evangelio. Y qué hermoso es, hermanos, cuando encontramos compañeros, cuando encontramos hermanos que tengan este bonito deseo de querer hablar, explicar, ¿verdad? Enseñar la palabra de Dios. Y luego de lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 16, versículo 3, luego dice el versículo 4, dice: los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Qué buen corazón, qué buenos sentimientos de esta pareja que arriesgaron sus vidas para salvar la vida de uno de los más queridos siervos de Dios, el mismo apóstol Pablo. Bueno, dice el versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. En aquel tiempo, hermano, los rabinos enseñaban que todo joven debía aprender algún oficio y que el padre que no le enseñaba a su hijo un oficio era como si le enseñara a su hijo a robar. El trabajo manual era de muy alta estima entre los judíos. Los rabinos mismos tenían su oficio o profesión. No había eruditos aislados del trabajo. Podemos ver a través de las escrituras que mismo nuestro Señor Jesucristo fue un carpintero. Algunos otros apóstoles, ¿verdad? Pues cuando conocieron al Señor eran pescadores, en eso se ganaban la vida. Y Pablo, hermanos, era también fabricante de tiendas. No vaciló en trabajar con sus propias manos para difundir el evangelio al pueblo. Él haría lo que fuera necesario para alcanzar a las personas con la palabra de Dios. Dice el capítulo 18, versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos.
Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención a través de estos estudios, hermanos, es darme cuenta de el enorme trabajo que hacía este gran hombre de Dios. Era un hombre que no tenía temor, era un hombre que a donde quiera que él llegaba, lo primero que buscaba era una sinagoga para ir y hablarle el evangelio tanto a judíos como a griegos. Aquí el versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. La palabra discutía es una palabra griega, hermanos, que significa razonar. Ese es un significado aquí, razonar. O sea que Pablo presentó asuntos lógicos, sólidos, bien sustentados. O sea, sustentados no en ideas propias, sino sustentados con las escrituras, con la palabra de Dios. Pablo respondió y formuló preguntas en una forma razonable. El tiempo en que se usa esta palabra, hermanos, es un tiempo de acción continua. O sea, que nos da la idea que Pablo razonó y razonó haciendo todo lo que pudo para convencer a los oyentes de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero el texto dice que no solo discutía, sino que también persuadía. Persuadía. Esa palabra también, persuadir, significa dar crédito, asentir, confiar, creer. Buscó mover y cambiar las mentes de estas personas. Pablo razonó y razonó, hizo todo lo que pudo para alcanzar a las personas a confiar en Cristo Jesús el Señor. Y una vez más, el tiempo también de esta palabra es de acción continua. O sea que Pablo continuaba constantemente persuadiendo a las personas. Eso, hermanos, es un ejemplo tremendo para nosotros hoy en día. Porque muchas veces nosotros, ¿verdad? Le hablamos a las personas 1, 2, 3 veces y si vemos que aquellas personas no quieren llegar a la obediencia o si no muestran un interés en escuchar la palabra, a veces nos damos por vencidos y ya no queremos seguirles hablando. Y no debe de ser así. Todo el tiempo que tengamos nosotros, ¿verdad?, oportunidad de hablarles a las personas, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo, sustentando nuestra enseñanza con la palabra de Dios. Luego dice el capítulo 18, versículos 5 y 6. Dice, cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Podemos ver, hermanos, cómo este gran hombre de Dios experimentó la terrible presión, experimentó en carne propia el rechazo, pero nunca se dio por vencido. Siempre siguió adelante. Los judíos se opusieron y blasfemaron aquí, según los versículos que leímos, se opusieron y blasfemaron el nombre de Jesús. La idea es que se organizaron y se opusieron a la predicación y a la enseñanza de Jesús como el Mesías. No se estaban oponiendo a Pablo, se estaban oponiendo a la palabra de Dios, porque eso es lo que la persona hace. Aparentemente rechazan al predicador, aparentemente rechazan a la persona que les está hablando la palabra.
pero el rechazo verdaderamente va contra Dios. Es contra Él, es contra Cristo, nuestro Señor, ¿verdad? Dicen los versículos que insultaron y hablaron en contra de Pablo, pero era como si hablaran en contra de Cristo. Recuerdo uno de los textos cuando Pablo era perseguidor de la iglesia y Cristo lo confrontó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero era como si persiguiera a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí vemos, hermanos, que estos hombres hacían lo mismo con Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Dicen los textos, se fue a los gentiles. Se fue. Fue un momento decisivo aquí en el ministerio en Corinto, porque algunos judíos se salvaron, pero la mayoría de los que se alcanzarían o de los que creían serían gentiles. La escena podemos imaginarla dramática, contundente, porque Pablo no estaba pronunciando una maldición sobre los judíos, sino que estaba declarando que él había cumplido su responsabilidad para con ellos. Estaba libre de su sangre, de su responsabilidad por su salvación. Su sangre y la responsabilidad de su salvación estaba ahora sobre sus cabezas. Y precisamente, hermanos, tenemos la misma aplicación para hoy en día. Dios nos manda a predicar. Dios nos manda a que anunciemos las buenas nuevas. A veces queremos ver, ¿verdad? Y es lógico cuando alguien se bautiza, cuando alguien llega a la obediencia, nos alegramos. La palabra misma nos dice que hay gozo en el cielo. Hay gozo delante de los ángeles. Pero a veces como que nos desanimamos cuando vemos que hablamos y hablamos y hablamos y la gente no responde. La gente no llega a la obediencia. Pero no debe de ser así. Nuestra responsabilidad, hermanos, es hablar. Nuestra responsabilidad es predicar. Si la persona quiere llegar a la obediencia, será decisión de ellos. Es hermoso ver esto. Yo veo ahí a mi hermano Osvaldo, al hermano Andrés Pon. Seguido los veo predicando allá con un micrófono, con una bocina. Y a veces ve uno la indiferencia de las personas, cómo pasan indiferentes al mensaje. Pero mis hermanos están haciendo lo que Cristo nos pide que hagamos. Predicar el mensaje, predicar la palabra. Y si la persona no quiere, bueno, su sangre será sobre sus cabezas, porque tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra y fueron indiferentes a ella. Vamos a ir ahora a los versículos del 7 al 11. Versículos del 7 al 11. Dice: y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados por medio de una visión. Durante la noche el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Bueno, siempre, hermanos,
encontraremos o habrá personas con corazón bueno para escuchar el mensaje. Siempre. Pero también siempre encontraremos personas que van a rechazar el mensaje, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice aquí que un hombre importante de la sinagoga obedeció con toda su casa y mucha más gente dice que creían y eran bautizados. Yo me acordé lo que nuestro hermano Ismael Rangel dijo hace 8 días, que él se había dado cuenta que en los unos capítulos anteriores, él había dado cuenta que muchos creían, pero que no decía que eran bautizados. No sé, como que no se leía un versículo ahí, pero seguramente al creer eran bautizados, aunque no se mencione, ¿verdad? Pero aquí sí lo vemos. Dice que muchos de los que creían eran bautizados. Aquí hay una enseñanza importante, porque se nos enseña, hermanos, que una persona al momento de creer debe de bautizarse. No debe de postergar más tiempo el bautismo, porque el bautismo es importantísimo. La salvación del alma de la persona está de por medio. Entonces, cuando una persona ya cree en el Hijo de Dios, cree en Jesús como el Mesías, el Salvador, ¿para qué postergar más el bautismo? Hay muchas religiones que enseñan que primero deben de aprender y que primero deben de como que les hacen un examen, si pasan las preguntas, si contestan bien, se pueden bautizar, y si no, no. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. No nos enseña esto. Porque el bautismo, el obedecer, el creer y bautizarse es vital para la salvación. Dios siempre sabe quién llegará a la obediencia, aún en medio de gran oposición. Algo que me llama la atención aquí, hermanos, también es, ¿qué vemos nosotros en nuestros pueblos? ¿Qué vemos en nuestras ciudades? ¿Qué vemos donde vivimos? A veces platicaba yo con un hermano y me decía, no, pues aquí donde estoy, ya predicamos la palabra a la mayoría, pienso que ya no hay mucho, a la mayoría ha rechazado el evangelio, pero a veces vamos a una ciudad, a un pueblo grande, estamos ahí, le hablamos a ciertas personas, vemos que rechazan el evangelio y nos desanimamos. Pero ¿qué dice Dios aquí? Dice, no temas, sigue hablando, no te calles. Primero dice, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, Pablo no lo veía. Quizás Pablo no se daba cuenta que ahí en medio de esa ciudad donde había gran oposición, donde muchos estaban en contra de él, donde muchos inclusive le estaban deseando la muerte al apóstol Pablo, había muchos que iban a obedecer el evangelio. Pero nosotros a veces no lo vemos. Quizás Pablo no lo veía, ¿verdad? Otra de las cosas que debe de animarnos, hermanos, es la promesa de Dios. Dice, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Sabemos, hermanos, también que cuando nosotros salimos a hablar, cuando tocamos puertas, cuando andamos evangelizando, cuando le hablamos a las personas de Dios, sabemos que Dios está con nosotros, que Él nos acompañará, que nunca nos dejará, ¿verdad? Entonces,
Siempre habrá personas con corazón bueno para escuchar el mensaje, pero también encontraremos personas que no quedarán nada, que se opondrán ante la palabra de Dios. Llegamos al versículo 12, del 12 al 17, dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal diciendo, este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros. No estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. Aquí vemos podemos decir los enemigos de Pablo. Este hombre acababa de Galión acababa de adquirir ahí un puesto, ¿verdad? Procónsul. Y los judíos ven una oportunidad nuevamente de querer hacer daño a Pablo. Y lo agarran y lo llevan. Pero fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Porque este hombre no les hizo caso, sino que fue todo lo contrario. Los echó de ahí del lugar. Esto, hermanos, fue una decisión importante para esparcir el evangelio en el Imperio Romano. Podemos decir que se le abrieron las puertas a Pablo para anunciar las buenas nuevas de salvación. Ya Pablo no tendría miedo a hablar, porque la autoridad no le iba a hacer daño. No hizo caso a los opositores. Podemos ver claramente en el versículo 12 cómo los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Todos poniéndose de acuerdo, todos a una. Desde luego los judíos, en lo muy profundo de su corazón, desearían, ¿verdad?, quitarle la vida a Pablo. Pero no podían. No podían porque los que vivían en las provincias romanas no tenían el poder legal de ejecutar. No tenían el poder legal de quitarle la vida. Por eso acudían a las autoridades romanas. Leyendo este texto, hermanos, del versículo 12, viene a mi mente cómo los judíos, cuando estaban frente a Esteban y lo estaban también en oposición contra él, como el pueblo allá en Hechos capítulo 7, versículo 57, como también se unieron a una. Dice Hechos 7, 57, dice, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Y sabemos perfectamente lo que hicieron. Le quitaron la vida. ¿Y por qué le quitaron la vida? Por predicarles la verdad, por hablarles de Dios, por hablarles de Cristo, por decirles que Cristo era el Mesías, el Salvador, por hacerles ver que ellos le habían quitado la vida al Hijo de Dios, ¿verdad? Y aquí
vemos ahora a Pablo, ya no soportaban, ya no aguantaban más a Pablo, no soportaban lo que Pablo les decía. ¿Y qué era lo que Pablo les decía? Pues les hablaba el evangelio, les hablaba la sana doctrina. Ahí en 2 de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. No querían nada con la sana doctrina. No soportaban que se les hablase de Dios. No soportaban que se les hable de Cristo, hermanos. Y no es lo mismo hoy en día. ¿Qué quiere escuchar la gente? La gente sigue teniendo comezón de oídos. La persona quiere que usted le hable cosas halagüeñas, cosas que les guste a ellos, cosas que estén de acuerdo con lo que ellos piensan, con lo que ellos quieren. Pero si usted les habla la sana doctrina, si usted les habla la palabra de Dios en su pureza, no la soportan. Es triste esto. Es triste esto, hermanos, que en nuestra actualidad se siga teniendo la misma actitud. Esta actitud la tuvieron con Cristo cuando Cristo predicó, cuando Cristo enseñó. Esa actitud la tuvieron con todos los apóstoles del Señor cuando predicaron la palabra de Dios. Esa actitud la tuvieron con los cristianos primitivos en aquel entonces y se sigue teniendo hoy en día. Se sigue teniendo hoy en día. Eso precisamente estaba pasando con estos judíos unidos en un complot para derrotar al apóstol Pablo. Pero podemos ver también, hermanos, claramente que así como ellos se unían a una para derrotar a Pablo, también los discípulos estaban unidos a una en su servicio a Dios. No desmayaban. Aún en medio de tanta oposición, se seguía predicando la palabra de Dios. Llegamos al capítulo 18, versículo 18 al 23, y podemos decir que aquí termina el fin del segundo viaje misionero de Pablo y empieza o son principios del tercero. Dice el versículo 18. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello, porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Hermanos, viendo y analizando estos versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta del enorme trabajo de este hombre de Dios. Cómo él estaba dispuesto a trabajar incansablemente por la obra. No solamente estaba dispuesto a propagar el evangelio, sino a fortalecer, animando a los discípulos. Qué ejemplo a seguir. Qué hermoso ejemplo. Podemos decir con toda certeza que este apóstol, por ejemplo, en nuestros pensamientos, podemos decir que pues no tenía por qué dejar ya Corinto. Aquel hombre que tenía autoridad ya no le había hecho caso a los que estaban en oposición con él, los había echado de ahí. Podemos decir con seguridad que Pablo ahí en Corinto ya no iba a sufrir persecución,
Podemos decir que la ley estaba de su lado. Él bien pudo decir, no, pues ¿para qué me voy a otro lugar? Aquí estoy bien ya, todo va a estar en calma, no voy a sufrir persecución, todo va a marchar favorable con el procónsul Galión. La escritura dice que permaneció en Corinto por un buen tiempo, por muchos días, sin presión y tensión, de abuso abierto y oposición, y era realmente un regalo, era una bendición para Pablo hasta ese momento. Podíamos decir que ningún hombre podía culpar a Pablo por establecerse y por continuar un ministerio ahí en Corinto. Sin embargo, no fue así. No fue así. Vemos en el versículo 19 que cuando llegó a Éfeso, donde quiera que estuviese en ese momento fue breve en sustancia en ese lugar, pero no se quedó en silencio. Empezó a hablar la palabra de Dios. No importa donde Pablo estuviera, no importa la brevedad del tiempo que estuviera, él siempre daba testimonio de la gloriosa salvación en Cristo Jesús. Y después, hermanos, vemos la llegada de Apolos a Éfeso. Dice el versículo del 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vamos a ver aquí a este hombre valeroso, un hombre que hablaba también, que predicaba la palabra de Dios. Vamos a ver algunas cualidades interesantes que este hombre tenía, hermano. Primero nos dice que él era elocuente. Dice que era un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente. La palabra elocuente significaba primariamente un hombre erudito, un hombre diestro en la literatura, o sea, en las escrituras. En nuestro idioma podríamos decir, era un hombre que tenía verbo, que tenía palabras para hablar, un hombre fácil de palabras, un excelente orador. Dice que era poderoso en las escrituras. La palabra poderoso significa que era poderoso o capaz. Un hombre fuerte espiritualmente, era un hombre de convicciones. Dice que era un hombre ferviente de espíritu, fervoroso. Esta palabra significa también ebullición, como cuando vemos una ollita de frijoles que está hirviendo, que está en ebullición. Pero era un fervor de espíritu. Es hervir con entusiasmo. Era un hombre entusiasta para hablar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Un hombre que tenía un espíritu fervoroso. Dice que hablaba con denuedo, o sea, hablaba con confianza, valerosamente. No tenía miedo, no tenía temor a hablar. Me imagino una copia del apóstol Pablo. Pablo no tenía temor
de enfrentarse con personajes, con reyes, con gente que tenía, ¿verdad?, cargos importantes. Pablo nunca tuvo temor. Bueno, este hombre era parecido a Pablo. Dice que refutaba, o sea, refutaba. Esa palabra refutar significa aquí convencer. Indica que convencía públicamente, implicando que afrontaba por turno los argumentos opuestos cada día. Los ponía, esta palabra griega da la idea que los ponía ras del suelo, o sea, los argumentos que ponían delante de él, se los echaba abajo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Era un hombre que refutaba, era un hombre que no se quedaba callado. ¿Cuánta necesidad, mis hermanos, tenemos hoy en día de esta clase de hombres? ¿Cuánta necesidad? Hombres elocuentes, hombres poderosos, pero poderosos que no se crean unos supermanes, ¿verdad? Sino poderosos espiritualmente en conocimiento, hombres fervientes de espíritu. ¿Cuánta necesidad hay? Lo que más se ve hoy en día es el escepticismo, la indiferencia, la frialdad en las cosas espirituales. Lo que más vemos hoy en día es muy pocos hombres que hablen con valor, con denuedo. Lo que más vemos hoy son hombres titubeantes, tímidos, temerosos, hombres que no quieren refutar la mentira. Necesitamos hombres que hablen la verdad. No importa si nos dan la espalda, no importa si se vuelven tus enemigos. Hablar con la verdad, aunque a muchos hermanos les duela. ¿Por qué decimos esto? Porque esta clase de hombres son de mucha ayuda dentro de las iglesias. Dice el versículo 27, cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Ayudó mucho a muchas personas. Ayudó, ¿verdad? Dice el 28, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, hermanos, para terminar, ¿qué aprendemos? ¿O qué nos enseña Hechos capítulo 18? Bueno, podemos aprender muchas cosas. Aprendemos de la gran necesidad de predicar la palabra de Dios y del gran ejemplo que dejó el apóstol Pablo. Aprendemos que predicar siempre nos traerá problemas con aquellos que no quieren nada con Dios. Aprendemos que debemos de estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, porque eso fue lo que Pablo dejó. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo dejó, que sigamos las pisadas de Cristo, ¿verdad? Su sufrimiento. Dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, pero a no desmayar, a jamás darnos por vencidos, porque el premio es grande. Y a pesar de la mucha oposición, siempre habrá almas preciosas que quieran escuchar la palabra de Dios. No toda la obra del ministro o predicador es ingrata, fastidiosa ni sufrida. El capítulo 18 es triunfante, muestra victorias en ciudades claves y el aumento de personas valientes, personas dedicadas a la obra como Priscila, Aquila y Apolos. Regocijémonos, alegrémonos en las victorias que Cristo nos da y no permitamos, hermanos, que las dificultades nos desanimen o desalienten. Ánimo, Dios nunca nos dejará. Termino con un último versículo, Hebreos 13:6. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda.
no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Si Dios está con nosotros, sigamos adelante, predicando la palabra de Dios. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga. Yo sé que hay mucho que decir más de este capítulo. Y seguramente ustedes, hermanos, con la sabiduría que Dios les ha dado, lo saben, ¿verdad? Sus comentarios pueden enriquecer mucho más este sencillo estudio. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, nuestro hermano Ramón. Buen trabajo. Y es cierto lo que dice nuestro hermano. Los capítulos que estamos presentando, mucho más se puede decir, pero por causa del tiempo, a veces está muy difícil, especialmente los capítulos que están largos. Pero como quiera, yo me he fijado que todos los hermanos, ustedes están haciendo un buen trabajo, aunque capítulos largos o cortos, siempre meten ahí lo que es más para nosotros que necesitamos hablar y enseñar. No más importante, porque todo es importante, pero más sobresaliente quizá. Entonces, comentarios, hermanos, vamos aquí tengo una lista de los hermanos. El primero que va a comentar, si gusta, nuestro hermano, es nuestro hermano Andrés Pong, y luego nuestro hermano Jorge Rodríguez, y luego Oswaldo, y luego nuestro hermano Mario, y por fin su servidor, Ismael Rangel. Entonces le damos el tiempo a nuestro hermano Andrés Pong. Gracias, hermano Ismael. Hermano Ramón, excelente exposición, me pareció muy buena, muy animosa y tocó puntos que yo no había considerado, como este último que mencionó de cómo puede uno ver en ese capítulo a estas personas tan fervorosas como Pablo, Priscila, Aquila, Apolos. Es difícil encontrar ese tipo de apoyo en momentos de persecución, pero creo que eso ayudó también mucho al apóstol Pablo, animó bastante. Él tuvo algunas conversaciones, algunos cruces con Apolos, por lo que comenta en 1 Corintios 4:6. Creo que ellos tuvieron algunas buenas pláticas. Pero bueno, muchas gracias, hermano Ramón. Le agradezco mucho, sobre todo ese énfasis evangelístico que dio a este capítulo también. Gracias, Dios le bendiga. Nuestro hermano Jorge. Gracias, hermano Ramón, por esa presentación muy clara. Creo que estudiando cada capítulo del libro de Hechos, como lo estamos haciendo ahora, es de ánimo, conectando los capítulos para que todas las personas que están escuchando puedan tener un mejor entendimiento de lo que sucede, especialmente al final, como estamos viendo, estas 3 jornadas que el apóstol Pablo tomó visitando estos lugares diferentes, la cual el propósito era para predicar, para que todo lo que se considera, todo el mundo en ese tiempo era el imperio romano. El apóstol Pablo iba a través de todos estos lugares con la certeza, con el blanco de predicar el evangelio y que todos escuchen. Y como siempre, van a haber personas en el camino, la cual no van a escuchar, van a hasta pelear contra uno, van a haber personas que van a escuchar y van a cambiar sus vidas. Y también van a haber unas personas que van a cambiar sus vidas, y no solamente cambiar sus vidas, sino también con el conocimiento y con el entendimiento que han recibido de la palabra de Dios, van a pararse y van a seguir
de igual manera predicando el evangelio como Apolos y muchos más, la cual el apóstol Pablo, esto le da ánimo a hombres como el apóstol Pablo y a cualquier hombre fiel al Señor. Gracias, hermano Ramón, que Dios le bendiga y que continúe como siempre, hermano, que el Señor le siga bendiciendo a seguir esta obra. Gracias. Nuestro hermano Oswaldo, ¿usted tiene su comentario? Adelante. Agradecer al hermano Ramón, ¿verdad? Por la exposición. Y pues lo único que pudiera decir, hermanos, es de que tengamos presente que el Señor siempre consuela y anima, siempre consuela y anima a sus servidores para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, aunque el mundo, ¿verdad? No quiera escuchar. Pues nosotros tenemos la responsabilidad de predicar y enseñar y debemos tener siempre ese buen ánimo. Que Dios nos bendiga y nos siga ayudando en todo. Gracias, hermano. Nuestro hermano Mario Javier. Gracias, hermano Ismael. Gracias a nuestro hermano Ramón también. Lección que nos anima para seguir predicando la verdad, a pesar de las dificultades y adversidades que podemos encontrar. En el mundo vamos a encontrar corazones duros, corazones dóciles, y tenemos que hacerlo. Hay veces creo que nos desanimamos porque queremos resultados, pero realmente nuestro Señor lo que nos mandó es a predicar, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer, predicar. Si se dan resultados, bueno, gloria a Dios, pero no es obligación o Dios nos va a demandar resultados, bautizar a tantas personas, ¿no? Porque ya eso queda en de los corazones de cada persona. Así que lo que nos debe animar es que prediquemos el evangelio. Bueno, las personas dóciles van a escuchar y van a obedecer. Las personas que son duras, pues van a hacer guerra, van a criticarnos, van a insultarnos, pero bueno, tenemos siempre la fortaleza de la palabra de nuestro Dios y a través de los hermanos que también hacen el mismo trabajo en otros países con más dificultades que nosotros. Muchísimas gracias, hermano Ramón. Bendiciones siempre. Muy bien. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Yo apunté aquí unas cositas que a mí me llamó la atención, aunque nuestro hermano Ramón sí hizo muy buen trabajo. Una de ellas es, no tienen que contestar. Para mí se me vino la pregunta esa en el verso 2, que ¿por qué echaría Claudio fuera a estos romanos o estos de ahí de Roma? ¿Qué sería la razón? Pero no dice, ¿verdad? Quizá ustedes tengan una idea por qué hizo esto Claudio, el emperador. Pero como quiera, aparte de eso, hubo unas cuantas cosas que me llamaron mucho la atención, que tuvieron muy fuertes en lo que nuestro hermano Ramón enseñó, y eso es de que cuando se ponían contra Pablo y contra los hermanos, ¿verdad? El primer siglo, pero más bien aquí estamos hablando de Pablo, cuando se oponían los judíos contra él, me gustó mucho allí cuando dijo nuestro hermano que no se estaban oponiendo tanto a Pablo, sino a Dios. Y eso es algo muy importante, hermanos, que debemos de siempre meditar y pensar, porque aún Cristo le dijo a los apóstoles que cuando le rechazaban a los apóstoles, dijo, no es tanto que lo están rechazando ustedes, es a mí, porque ustedes están llevando mi palabra y ustedes están hablando de mí. Y si la gente no quiere o no les gusta o los persigue a ustedes, pues en verdad ah, a mí el que me hacen el daño también. Y es muy cierto eso.
También otra cosa, cuando dice ahí en uno de los pasajes, creo que era el verso 8, que dice que los principal de la sinagoga creyó. El principal de la sinagoga creyó. Ah, qué, qué raro es eso que un principal, vamos a decir, el Papa de Roma, lo podamos convencer, o un sacerdote católico. Yo no digo que no es, que es imposible, pero qué bonito fuera, ¿verdad? Que estuviéramos convirtiendo a los grandes de entre los sectarios, denominaciones y todo eso. Ah, yo creo que sería mucha ayuda, sería gran éxito para la obra del Señor, pero eso es algo que muy poco se oye. Yo he sabido que se han convertido algunos testigos, es bien raro, pero ha habido. ah, y mormones y otros así, es muy raro. Ah, pero qué bonito cuando dice ahí que el principal de la sinagoga se convirtió. Ah, También una cosa que me llamó la atención fue cuando dice ahí que ah, le llamaron aquí al que conocía parte, es más, conocía solamente el bautismo de Juan. Y dice que Priscila y Aquila le tomaron el parte y le enseñaron más exactamente el camino de Dios. Fíjense, nuestro hermano acabó de decir en su lección que que era muy fuerte en las escrituras y que era uno que era en verdad pues muy sabio y hablaba poderosamente y todo eso, cuando solamente conocía lo de Juan el Bautista o hasta el Juan el Bautista, estos hermanos le tomaron el parte y le enseñaron. Y luego otra cosa, porque nosotros pasamos por esto en nuestro estudio de Corintio, que vemos que este hermano aceptó. No dice ahí, pero lo implicó que aceptó la corrección de Priscila y Aquila y cambió. Y vino a ser un gran predicador, un gran hombre de Dios, gracias a Aquila y Priscila. Y es nuestro deber también, hermanos, cuando vemos así personas que enseñan error o que enseñan algo que no está muy correcto, es nuestro deber, si está a nuestro alcance o si estamos entre ellos, enseñarles, tomarlos aparte y enseñarles en qué están mal, pero claro, tenemos que tener mucha sabiduría y ir mucho en oración para que le hablemos lo más mejor que podamos para tratar de persuadirlos. Y eso me llamó mucho la atención cuando me puse a pensar de que este hermano Apolos aceptó la corrección, porque hay hermanos, yo conozco predicadores, no sé si ustedes conocen, predicadores que le damos la atención, no les enojan y hacen un remolino, que nada, porque nadie a ellos le van a enseñar, y lo van a corregir. Y esa es una actitud muy mala, debemos de todos ser humildes, no importa quién seamos, como aquí Apolo, fíjense qué ejemplo tan grande nos deja, hermanos. Esos son mis comentarios. Ojalá que no me haya tardado mucho en comentando todo eso, pero a nuestro hermano Ramón, otra vez le damos muchas gracias por su estudio del capítulo 18, lunes entrante, si Dios quiere, vamos al capítulo 19. Pero ahorita muy contentos con su estudio, con todo lo que usted habló y también con el hermano. Otra cosa que me estaba pasando de no ir a cómo habla Ismael, pero mire, una cosa que me estaba pasando y qué bueno que no se me pasó. Se mencionó que Pablo y Apolos y todos estos hermanos del capítulo 18, que tenían mucho valor y mucho ánimo y mucha fuerza, y que Pablo dijo él una vez, yo no solamente estoy dispuesto a sufrir por Cristo, sino si es necesario morir por él. Y yo miro aquí en la plataforma a Mario, Ramón, nuestro hermano Pon, Jorge, Oswaldo, yo lo veo a ustedes, que ustedes tienen también mucho de cómo era Pablo. Todos tenemos quizás poquito más que otros, pero vamos siguiendo el ejemplo de Pablo lo mejor que podamos.
Yo sé bien, quizás nunca alcancemos como fue Pablo, pero yo estoy viendo que ustedes, hermanos, están haciendo muy bien en su predicación y en la obra con que trabajan y todo. Así de que los alabo, hermanos, y firmes y adelante. Ahora sí, nuestro hermano Andrés. No, hermano, síganle, ¿a poco? Porque ya se cansó ya. Vamos a hacer una oración, hermanos, por los comentarios muy buenos, por cierto, y voy a pedirle al hermano, ¿quién oro? El hermano Osvaldo, por favor, diríjanos una oración. Oremos. Amado Padre, que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Gracias, Padre, por tu palabra predicada. Gracias por tu consejo. Ayúdanos a seguir el ejemplo del apóstol Pablo, pero también ayúdanos siempre a tener presente lo que costó la predicación del Evangelio de Cristo, y fue por que tu Hijo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, vino a dar su vida, rescate por cada uno de nosotros, un sacrificio tan grande y tan inmenso que tiene mucho valor en la vida de todos aquellos que dedicamos el tiempo de predicar tu palabra y enseñarla. Bendice el trabajo de cada uno, bendice tu palabra misma y ayúdanos siempre a hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Sabemos que del Señor vamos a recibir la recompensa, porque a Cristo servimos. Bendice al hermano que predicó tu palabra, bendice a los hermanos que comentaron y ayúdanos a todos siempre a hacer tu voluntad. En Cristo oramos y pedimos conforme a su voluntad. Amén. 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 Muchas gracias, nuestro hermano Osvaldo, por su oración. Ahora le damos el tiempo a nuestro hermano Pon. Ahora sí. Gracias, hermano Ismael, y gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Yo creo que es el momento de dar las gracias también a nuestros amigos que han estado o escuchando. No son muchos, tengo registrado unas 6, 8 personas. Sin embargo, sabemos que en el trayecto de lo que resta de este día, muchos se van a conectar porque a muchos les llega la señal ya después de que se acaba en vivo y les llega como si estuviera en vivo. Y después de esto, pues ponemos el video, el estudio lo ponemos en YouTube. Y también si el hermano Ramón nos manda el escrito, lo subimos a la página, el escrito también. Ahí se lo encargo, hermano Ramón, cuando pueda y guste mandármelo. Al rato se lo Entonces, envío, hermano. muchas gracias, hermano. Muchas gracias también por su lección nuevamente. Nos despedimos de nuestros amigos y hermanos de Facebook, dándoles las gracias y pidiéndoles que estén con nosotros para la próxima ocasión. Dios les bendiga. También vamos a cortar la grabación de aquí de